Buenas noches. Buenas noches. Nos topamos nuevamente. ¿Qué curso, Yesenia, qué curso tomaste? La implementación de las NID y auditoría tributaria. Ah, ya. Está bien. A ver. En este de auditoría tributaria hay más personas. Listo. Vamos a esperar un poquito. Sí. Bueno, buenas noches con todos. Este espacio, ¿ahí sí ya me escuchan? ¿Sí? Ya. Les comento un poquito el curso, ¿no? Este curso de auditoría tributaria tiene 5 módulos que van a ser abiertos cada semana. Cada semana tiene un conjunto de actividades que deben ser desarrolladas durante toda la semana y deben ser enviadas hasta el día domingo a las 23:59, ¿sí? 11:59 de la noche. Para la evaluación diagnóstica que no es calificada, la edición del perfil donde se necesita alguna información de ustedes, tienen la actividad número 1 y el foro número 1, ¿sí? En el foro número 1, por favor, está abierto desde el día martes y pueden participar hasta el día domingo. Debe ser la presentación, o sea, su aporte, y las otras participaciones en los comentarios que hagan sobre la participación de sus compañeros, ¿sí? Les pido, por favor, sobre todo en este curso de auditoría tributaria, que hagan todo, tanto su aporte como su comentario, que sea en una sola pestaña. ¿Por qué les digo esto? Ahorita hay, me parece, unas 10 pestañas abiertas, ¿sí? Entonces, eso evita que los compañeros puedan leer todo. Solamente se van a 1 o 2 aportes. Mientras que si lo hacemos en una sola pestaña, todos van a revisar y van a ver el aporte de todas las personas. Sí, ya obviamente en este primer bloque ya se dieron la apertura, pero por favor, para los siguientes, yo lo abro y todos aportan en ese mismo, ¿sí? Por favor. ¿Qué más les puedo decir? Es muy importante, ¿no?, que ustedes conozcan. Ustedes se inscribieron en un curso que es virtual, no en línea. En línea quiere decir que todo el tiempo ustedes están recibiendo clases. La actualización es a través de videoconferencias, ¿sí? O los webinars que ahora nosotros conocemos. ¿Estamos? Las clases son a través de ese método. En este caso es un sistema virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen el material disponible conforme se vayan abriendo los módulos. Cada módulo se abre el día lunes. Y vamos a tener justamente una vez a la semana este espacio para poder conversar, para poder solventar sus dudas e inquietudes y poder hacer un aporte adicional para que ustedes conozcan más sobre el tema. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Coméntenme un poquito. ¿Han tenido dudas sobre esta primera parte, esta primera unidad que habla sobre la auditoría tributaria? Por favor. Mire, es importante, dígame.
La auditoría tributaria, ¿qué es? Es un proceso sistémico en el que se aplica un conjunto de técnicas y procedimientos para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y determinar la base imponible que afecta al sujeto pasivo. Esta auditoría tributaria nos ayuda, como ustedes en los foros me dicen, ¿no? Para ver si el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, está o no aplicando la normativa tributaria vigente y determinar si el impuesto o los impuestos que debe cancelar son los adecuados. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Por favor, quisiera su participación. ¿No? Yo tengo más que participación una consulta sobre Claro. el tema que estaba sobre el cuestionario de control interno. Ya. ¿Qué que hacer sobre el cuestionario sobre la planificación y la ejecución o es un cuestionario en base a conceptualización? No estoy muy clara. Ya, el cuestionario de control interno, como su nombre lo dice, es un cuestionario, ¿sí? Es un formato en la cual nosotros aplicamos diferente tipo de preguntas para verificar de forma general cómo está el área tributaria, ¿sí? Entonces, este cuestionario de control interno depende de la profundidad que nosotros deseemos investigar. ¿Qué es lo cuál es nuestro alcance? ¿Sí? Y muchas veces nosotros podemos aplicar este cuestionario antes de ir a la parte tributaria, a la auditoría en sí. ¿Ya? O sea, entonces es un cuestionario en base al trabajo día a día que nosotros tenemos como parte de un proceso de implementación. O sea, yo pensé que era un cuestionario en base a la conferencia que estaba subida en la plataforma, que teníamos que hacer algún tipo de cuestionario sobre, qué sé yo, los pasos de auditoría donde estaba la implementación o la ejecución, no, ese tipo de cosas. no es... Porque usted subió un modelo en Excel de un cuestionario, o sea, un formato en blanco. Entonces yo pensé que se trataba sobre la conferencia que estaba subida en la plataforma, que había que hacer algún tipo de cuestionario en base a eso. Pero ya le entendí de qué se trata, ya tengo más claro Sí, es justamente del área, ¿no? De la parte tributaria, donde nosotros decimos, por ejemplo, tiene, a ver, ¿qué les puedo decir? Factura. La empresa factura, se encuentra al día en sus obligaciones tributarias, se capacita a las personas del área tributaria en normativa. Por ejemplo, así, o sea, se registra o hay un archivo adecuado de las retenciones. Entonces, todo depende hasta dónde el nivel de profundidad que nosotros necesitemos investigar para identificar el riesgo que nosotros tenemos dentro de la empresa. ¿Ya? Ya, ok. Sí, ya lo entendí. Sí, ya. No es como parte de la auditoría, se aplica la auditoría y eso no, es parte de verificar la parte justo del área tributaria. ¿Ya? Ya, ok. ¿Alguien más tiene algún tipo de pregunta que necesite? Hugo.
Betsy. ¿No? No, por ahora no tengo ninguna consulta. Ya listo. Entonces revisaríamos de forma general los temas que nosotros estamos revisando dentro de esta primera unidad, de este primer bloque, ¿no? Entonces aquí nosotros revisamos lo primerito, es el concepto de la auditoría tributaria, que está basado en procedimientos que deben estar apegados a la normativa vigente. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Es identificar dentro de estas auditorías la correcta aplicación de la normativa vigente. ¿Sí? Verifica. Sí, dime. Sí, te escucho. Dime. No sé quién está participando. A ver, un momentito, se han unido más personas. Vamos a darles acceso al video, por favor, para conocerles un poquito. Tienen acceso. Un momentito. ¿Tienen algún problema de Andrea, Ana Lucía, Aarón? ¿Tienen problemas con el video? Porque les estoy dando acceso y no me... Sofía, Erika. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? ¿Para qué más también nosotros necesitamos de esta auditoría? Para determinar si las declaraciones y sus valores se han presentado de manera oportuna, real y verdadera. ¿Qué más podríamos nosotros ver dentro de estas auditorías tributarias? Se emite un análisis sobre las áreas auditadas en base a la normativa vigente. ¿Cuáles son las cualidades y las responsabilidades del auditor? Dice que el auditor tributario debe tener destrezas que le permitan desarrollar una auditoría adecuada y comprender el contexto en el cual se desenvuelve. Además, debe comprender las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Y, obviamente, en su conjunto, toda esta normativa para poder aplicar y determinar la situación tributaria de la empresa. Cuando nosotros ya tenemos, queremos determinar esta información, empezamos a realizar la planificación. Y la planificación se realiza en base al objetivo y al alcance que nosotros deseemos llegar. ¿Sí? Por favor, ¿tienen preguntas? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Andrea Giles. Solamente le quería decir que en diapositivas no se logra visualizar, está congelada, me parece que es una carátula. ¿Esta de normas internacionales? Ajá, o es esa solamente la que estamos viendo. Sí. Ah, ya. Es de forma general, sí. Este primer capítulo es de forma general, o sea, nosotros cómo nos vamos enmarcando para llegar a la parte de la auditoría, ¿no es cierto? Muy gentil. Entonces, aquí nosotros tenemos, dentro de las normas internacionales, tenemos normas que vamos a ir aplicándolas dentro de nuestro proceso.
Entonces, esas normas, aun cuando nosotros estamos en una auditoría tributaria, estas normas internacionales son aplicables a cualquier tipo de auditoría. Ahí sí ya la ven, está. ¿Sí ya ven la información? Buenas noches, Sí, sí, ya le se ven. ve. Sí, ya le vemos. ¿Ya? A ver, Pame, no se puede activar el audio y el video. Silvia, por favor. Silvia. Buenas noches con todos. Sí, Buenas noches. un gusto participar en este taller. Acabo de recibir ya la activación de video y de micrófono, tenía problemas y anteriormente quería únicamente dar un aporte. Claro, dime, Silvia. Bueno, mi interés de recibir esta actualización en este taller es sobre todo porque dentro de mi área dentro de mi trabajo, me han asignado empezar como asistente en el tema de auditoría y es por eso de que estoy tomando este curso. Qué bueno, qué bueno. En este sentido, estoy aportando en lo que es auditoría interna, la auditoría externa en otra empresa. Entonces, son dos campos diferentes a mi percepción y me gustaría ver las dos diferencias, cómo se aplicaría el tema de auditoría interna y en el tema de auditoría externa. Básicamente son cooperativas de ahorro y crédito. Gracias. Ya. Te voy a contestar así rápidamente, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos la auditoría interna, la auditoría externa, tenemos la de supervisión, en el caso puntual de tu consulta, ¿no? De acuerdo al COMIP tenemos auditoría interna, auditoría externa, tenemos la auditoría de supervisión por el organismo de control y tenemos la auditoría tributaria. Tenemos algunos campos, ¿ya? La auditoría, el auditor externo debe emitir el informe de cumplimiento tributario, pero para ello debe tanto el informe como los anexos, ¿sí? Entonces debemos identificar adecuadamente. La auditoría interna está dentro de la organización. La auditoría externa no tiene nada que ver con la organización y es contratada para verificar los diferentes procesos y hacer un análisis de los estados financieros. Generalmente, la auditoría externa se contrata para hacer el análisis de los estados financieros con corte al final de un ejercicio económico. La auditoría interna está todo el tiempo y se basa en una planificación que debe ser subido a los organismos de control. ¿Sí? Aquí la auditoría tributaria es básicamente para los temas, valga su nombre, tributarios. ¿Sí? Pero en cualquiera de ellas siempre es aplicable las normas internacionales de auditoría en cualquiera. ¿Sí? Le agradezco, muy amable. Ok. Pame Donoso. ¿Ya me escuchas? Ah, ya. Ok, Pame, qué bueno, ya nos escuchas. Justamente, lo que pasa es que recién se están uniendo. Al inicio tuvimos unos 10 minutitos, 10, 15 minutos para poder solventar esta parte técnica que a veces no nos escuchamos, a veces tenemos inconvenientes en el audio, en el video. Por ejemplo, aquí solamente observa a una persona, 2 personas están conectadas al video. Sí, pero igual tienen acceso. Todas las personas actualmente tienen acceso. Si tienen algún problema en la cámara, ahí sí no me deja darles el acceso, pero de ahí el resto no hay inconveniente. Entonces, como les decía, estas normas son aplicables
a todo tipo de auditoría. Entonces, nosotros necesitamos identificar cuál es nuestro objetivo y nuestro alcance para poder empezar a planificar. Nosotros planificamos, ejecutamos y generamos un informe. Entonces, este informe debe tratar de minimizar los riesgos tributarios. Aquí hay varios temas y varios puntos que nosotros debemos identificar. Si ha habido, como ustedes me escribían, algún tipo de brecha entre la parte normativa y la realidad, o sea, cómo nosotros como empresa hemos ido cumpliendo o hemos incumplido, ¿sí? Recuerden que en la parte tributaria, si nosotros como empresas tenemos incumplimiento de la norma, podemos saberlos, y eso representa un problema para la institución. Aquí, al aplicar nosotros las normas internacionales de auditoría, recuerden que son requisitos de calidad que deben implementarse en el desempeño del trabajo de auditoría. Si alguien quiere preguntar. Ahí sí dirás tú. Por favor, es recomendable cuando estamos en estos espacios cerrar el micrófono y solo conectar la cámara, porque muchas veces se interrumpe al resto de personas. Dice que las NIAs también son un soporte obligatorio en la realización de las diversas actividades. Lo que observancia en todo trabajo profesional de una auditoría independiente, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos nosotros todo el conjunto de NIAs, normas internacionales de auditoría, que aquí debemos aplicar, depende del campo, ¿no es cierto?, en el cual estamos nosotros desarrollando, que es el tributario. Aquí tenemos que la NIA de la 200 a la 299 nos habla de los principios generales y las responsabilidades que tiene el auditor. La NIA 300 a la 499 nos habla de la evolución del riesgo y la respuesta de los riesgos identificados. La NIA de la 500 a la 599 nos habla de las evidencias de auditoría. Muy importante en nuestro trabajo, porque si nosotros no tenemos evidencias suficientes, no podemos determinar esas observaciones, esos hallazgos dentro de nuestra auditoría. La NIA 600 de la 699 tenemos la utilización de trabajo, del trabajo de terceros a través de notificaciones y de solicitud de información. La 700 a la 799, que nos habla de las conclusiones del dictamen de auditoría. Muy importante, con toda esta evidencia que nosotros hemos encontrado, ¿a qué conclusión llegamos? ¿La empresa, la institución cumplió o no cumplió con sus obligaciones tributarias? A tiempo sobre todo, ¿sí? Y luego tenemos las NIA de la 800 a la 899, que nos habla ya de áreas especializadas de la auditoría, donde caeríamos nosotros, ¿no es cierto? Porque esta es una auditoría especializada, solamente estamos en temas tributarios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Resto de personas? ¿No? Entonces, repitiendo nuevamente, les voy a hacer un acuerdo para las personas que acaban de ingresar.
¿sí? Este es un curso que no es en línea, es un curso virtual. Quiere decir que ustedes van a encontrar los contenidos, el desarrollo de las actividades, del planteamiento, perdón, de las actividades, van a encontrar el momento que nosotros cada lunes abrimos los bloques, ¿sí? Ustedes tienen la opción de desarrollar el trabajo durante toda la semana y enviar hasta el día domingo a las 23:59. Pueden enviarlo antes. No hay ningún problema, ¿sí? No hay un trabajo que sea diario, no hay una presentación como la que estamos actualmente todos los días. Este es un encuentro a la semana que tiene una duración de 30 minutos. Por esta vez, para verificar la conectividad que tiene, se puso 15 minutos adicionales para poder verificar cómo vamos con esta conectividad. Las actividades de aprendizaje de cada semana se publican en la cartelera virtual los días lunes. Generalmente, en este tema de auditoría tributaria, es una actividad y un foro. El foro tiene dos componentes: la participación de cada uno de ustedes y el comentario que se da sobre esa participación, la participación del resto de participantes. Es importante, por favor, tengan en consideración no abrir más de una pestaña en el foro, porque lo interesante es que todas las personas, todos los participantes lean todos los aportes, el aporte de cada uno. Abren en diferentes foros, el foro en diferentes pestañas y no se puede leer, no van a leer todos porque hay muchos. Ahorita me parece que hay más de 10 foros abiertos del foro 1. Estamos solamente una pestaña. Ahí todo vamos a leer y vamos a ver el aporte muy importante que dan cada uno de ustedes, considerando que todos, la mayoría son profesionales en contabilidad y auditoría. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿No? Si no tienen una pregunta adicional, creo, necesitan algún otro tipo de información, vamos a ver una última información de los contenidos que ustedes tienen. Adicional. Por favor, la actividad de aprendizaje número 1 es el envío de un cuestionario de control interno. Ese cuestionario de control interno, en lo posible que sea primero, que sea área de auditoría, que usted informarse, ¿sí? Esto depende del nivel de profundidad de la información que ustedes necesiten recopilar, y el mismo debe ser calificado en base a las diferentes ponderaciones que ustedes mismos lo pueden dar. Un ejemplo de las preguntas está justamente en el link con el cuestionario de control interno que está en el primer bloque de la plataforma virtual. A ver, ¿qué más podemos topar dentro de este tema? Es importante también que nosotros identifiquemos los temas a los cuales nosotros vamos a aplicar este proceso de auditoría. Si es una empresa grande, tiene varios campos, ¿sí? Las retenciones, la facturación, los activos fijos, los pagos, los gastos por rol de pagos. Generalmente el SRI, ¿por qué va? Por los activos fijos
y va por el pago de sueldos, o sea, el gasto sueldos. Entonces, este proceso de auditoría, ¿a qué nosotros lo vamos a ir enfocando? ¿No? Para eso, una vez que nosotros nos hemos enfocado, hemos determinado nuestro objetivo y nuestro alcance, vamos a empezar a planificar. Esta fase se divide en la planificación preliminar y en la planificación ya específica una vez que hemos identificado ese alcance. En la primera se identifica la información general de la empresa y se definen las estrategias de la auditoría tributaria. En la segunda se evalúa la estructura de control interno que nos sirve para calificar el riesgo de control y a determinar los procedimientos de auditoría que serán aplicables. Entonces, como les decía, nosotros, depende de la profundidad que nosotros debemos llegar, debemos planificar. Primero, al planificar una planificación preliminar y luego ya conociendo estos temas tributarios de la empresa, ya a una planificación específica. En esa planificación específica, nosotros vamos a determinar las herramientas, los procedimientos, los instrumentos necesarios para poder alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Una vez que ya hemos planificado, ya vamos a la ejecución, a verificar el cumplimiento de las normas y de los procedimientos para cumplir con las obligaciones tributarias que como contribuyentes nosotros tenemos con el SRI, que es el administrador. Luego de eso, determinamos esas brechas que se convierten en observaciones, que se convierten en hallazgos al comparar la normativa con los que tenemos. De ahí nacen los 4 elementos de la auditoría: condición, criterio, cuál es la causa de esa brecha y el efecto que va a causar, ¿sí? Identificando el incumplimiento de la norma. Con esto emitimos un informe donde se da nuestra opinión de que si se ha cumplido o no se ha cumplido la normativa tributaria vigente. Hasta este punto llegaríamos. Si ustedes, por favor, en el transcurso de la semana tienen cualquier necesidad de información adicional a la que está publicada, ustedes pueden ir al link de dudas e inquietudes. Considerando que esta no es un curso en línea, yo reviso en la mañana, al mediodía y en la noche la información y les contesto inmediatamente. ¿Tienen adicional alguna necesidad de información al respecto? Si no, concluiríamos ahí. ¿No? De todas formas, esto es grabado y ustedes van a poder acceder a la información que hemos tratado aquí. Recuerden que esta primera semana es de forma general. La auditoría tributaria, las normas internacionales de forma general, porque en el tercer módulo vamos a revisar ya más específicamente, ¿sí? Y estos pasos que contemplan de forma igual general la auditoría tributaria, ¿no? Disculpe, tengo una solicitud. Claro, por favor.
Bueno, le comento, yo no soy CPA, yo soy ingeniera comercial. ¿Ya? Y de hecho, me interesó mucho este curso, pues bueno, para recordar mis conocimientos que los recibí y estoy interesada también en incurrir en este campo tributario. ¿Ya? Realmente el formato, estaba revisando el formato de cuestionario de control interno. Posiblemente sea mi caso, porque yo no soy CPA ni soy contadora. Tengo conocimientos básicos, sí. En ingeniería comercial nos dan los conocimientos básicos. Pero tal vez es usted tan gentil de ayudarme o ayudarnos con algún ejemplo como para tener un formato, tener una guía. Realmente esto es nuevo para mí y mi interés es aprender. Ya. ¿Cómo es? Justo les decía eso, en el primer módulo está un link que dice cuestionario de control interno. ¿Sí? Ahí les ayuda con algunas preguntas que ustedes pueden aplicar. No sé si revisaste ya ese tema. A ver, yo me bajé un folleto que dice auditoría tributaria, contenido bloque 1. A ver, vamos, te voy a explicar más o menos. Si me permites un momentito, voy a abrir. Gentil. Un segundito, voy a abrir. A la compañera que está hablando, no sé quién es, más o menos, perdón que me interrumpa, doctora, más o menos lo que la doctora quiere, lo que yo le entendí a ella es un formulario donde nosotros verificamos un checklist más o menos así, nosotros verificamos paso a paso el procedimiento en las declaraciones del tributario. Yo te hablo, por ejemplo, en algún caso de, no tributario, pero más o menos así que nosotros manejamos formularios de control interno en la empresa. Por ejemplo, la solicitud para un anticipo de sueldo. Entonces, se existe dentro del proceso la solicitud e inicio de trámite para el pago. ¿A qué área pertenece? Si existe o no la certificación, si existe un estudio socioeconómico, más o menos yo así le cacho que hay que hacer el trabajo o me estoy equivocando. A ver, me permiten un segundito, ¿sí? Un segundito. No le escucho nada. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, mientras se abre la pantalla, Pame, el número de preguntas no es determinado, depende de lo que tú quieras investigar. Puede ser 20, puede ser 30, puede ser 10. Todo depende del tamaño de la empresa también, ¿sí? Y en el foro, lo básico son dos, ¿sí? El aporte que da cada uno y el comentario del aporte de sus compañeros. Un momentito. A ver. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Si ustedes en la página principal del aula virtual la abren, nosotros tenemos donde dice tema 1. ¿Sí? Donde dice recursos complementarios, está un formato de control interno, pues formato de cuestionario de control interno en Excel. ¿Sí? Y ese formato, un momentito, se me está abriendo. Aquí pueden ir llenando las preguntas. Lo que ustedes entiendo
que quisieran que yo les plantee ejemplos, ¿verdad? ¿Sí me escuchan?